presentar el panel que sigue, en donde nuestros expertos en el campo de la gestión de recursos humanos conversarán sobre las habilidades del futuro a través de sus distintas perspectivas. El panel estará moderado por nuestro CEO y cofundador de Ubits, Julián Melo, y contará con la participación desde Colombia de Karim Grijalva, gerente de Personas y Responsabilidad Social en Sodimac, Colombia. Desde México nos acompaña Ricardo Gallardo, CHRO en Casa Lumbre, y está con nosotros desde Chile, Sol de Cabo, VP de People and Global Culture en Betterfly. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Julián, te cedo el micrófono para que entremos en materia. Muchas gracias, Alicia, y gracias a todos por estar aquí el día de hoy, tanto a nuestros panelistas como a la audiencia que tenemos. Estamos muy felices de poder conversar hoy y debatir un poco sobre lo que estamos hablando estos 2 días en nuestro evento, y es cuáles son los skills del futuro, cuáles son los skills que vienen para el próximo año. Nosotros en nuestro reporte que hacemos anualmente, trabajando en conjunto con más de 500 clientes que hoy en día usan Ubits en Latinoamérica, varios líderes de recursos humanos con los que trabajamos y cooperamos, hablamos el día de ayer de 2 grandes áreas donde se van a desarrollar habilidades el próximo año, o estamos pensando en desarrollar habilidades el próximo año. Y estas 2 áreas, una es tecnología, temas como ciencia de datos, transformación digital, desarrollo, pero al mismo tiempo estamos viendo habilidades que la tecnología no va a poder automatizar, habilidades que la tecnología no va a poder reemplazar, que son temas como liderazgo remoto, resolución de problemas, aprendizaje activo. Y mi primera pregunta el día de hoy para nuestros panelistas, y me gustaría arrancar con Karim, es ¿cuál es tu visión para el próximo año, los próximos años, de cuáles son las habilidades para desarrollar? ¿Dónde quieres priorizar y cuáles son esas oportunidades donde debemos enfocarnos para el próximo año? Pues yo creo que gracias, Julián, y pues estoy muy contenta de estar acá con todos. Para el futuro hay un alto grado de incertidumbre por tanto cambio que hay, que difícilmente uno pudiera proyectar algún tipo de habilidad única que debería permanecer en el tiempo por largo tiempo. Yo creo que hablemos de flexibilidad. La flexibilidad es esa capacidad o esa competencia que debemos adquirir para adaptarnos rápidamente a lo que el entorno nos está demandando. Y justamente eso, como el entorno está tan dinámico, tan cambiante, tan retante en algunos escenarios, como los escenarios que vivimos en este momento económicos en nuestros países, yo creo que es muy importante que hablemos de esa flexibilidad, de esa adaptabilidad, y donde nosotros podamos generar en ese trascender de habilidades, programas muy rápidos para que la adaptabilidad no se quede simplemente en una expresión de algo pasó y algo cambió rápidamente, sino que sea positivamente construida como una habilidad para la experimentación, para la innovación, para crear soluciones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, esa capacidad de ser flexibles, cómo nosotros la vamos desarrollando, la vamos madurando, la vamos aprendiendo, la vamos dominando, es parte esencial de lo que tenemos ahora que trabajar, como esas skills fuertes que yo veo. Así como también tú lo mencionabas ahora, hay habilidades blandas y habilidades duras, ¿sí? Y diría que en contraprestación a la habilidad blanda, como la flexibilidad que te permite más autonomía, más empoderamiento y ese tipo de temas alrededor del liderazgo, sí coincido contigo que una habilidad muy fuerte es la capacidad que tenemos que crear en las personas y ayudarles a desarrollar el entendimiento sobre la data. Y las organizaciones cada vez más son más data driving, y en ese sentido, culturalmente todos debemos aprender a movernos en un mundo donde la data es esencial para la toma de decisiones. Ya la intuición pasó a ser algo del pasado. Hoy en día esas decisiones que se toman tienen que tener un rigor de provenir de la ciencia de los datos, y cómo aprovechamos no solamente la integración de mucha información, cómo la capitalizamos, cómo logramos llegar a esa información y a esos datos de una manera no solamente reactiva, sino proactiva,
pronosticando, proyectando, prospectando, y eso son habilidades que hay que desarrollar en las personas porque realmente no alcanzamos a ver el dimensionamiento cuando tenemos tanta tecnología e información a nuestras manos y todo lo que hay que sumergirse en ello, cómo lograr hacer rápidamente análisis y tomas de decisiones con la data. Buenísimo, muy interesante. Ricardo, ¿tú cómo ves este espacio? ¿Dónde capacitar el próximo año? Fíjate que a mí me parece que hay un camino muy interesante acerca de la mentalidad digital en las distintas generaciones. Recordemos que algo que es muy importante es que es la primera vez en la historia en la que visualizamos distintas generaciones dentro de las organizaciones y estas generaciones tienen diferencias sustanciales. Entonces, el poder trabajar en alinear esa mentalidad digital que tienen los que ahora entendemos como nativos digitales y las generaciones que hemos crecido desarrollando las distintas tecnologías, es algo que nosotros debemos enfocar y visualizar. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que la naturaleza del trabajo es diversa. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que tiene la edad suficiente y tiene la experiencia suficiente para aportar un montón de cosas, pero no se adapta a los medios necesarios para poder brindar eso a través de las tecnologías. Por el otro lado, también te encuentras gente que es muy joven y que tiene mucho potencial para poder desarrollar y que no necesariamente se está entendiendo con estas generaciones. Entonces, el poder desarrollar mentalidad digital en las distintas generaciones dentro de las organizaciones va a enriquecer muchísimo la fuerza de trabajo. Sobre todo, como tú bien decías, cuando estamos hablando de equipos de trabajo que pueden aprovechar las herramientas y que pueden aprovechar todo lo que nos está ofreciendo las nuevas tecnologías para poder desarrollar el trabajo y escalar las organizaciones. Varios de nosotros participamos en organizaciones, Ubits, una de ellas, también Sol, por ejemplo, está en una empresa que está creciendo y que al ser empresas que necesitan escalar de manera exponencial, necesitamos sacar lo mejor de las nuevas tecnologías sin quitarle piel. Y esa mentalidad digital tiene que estar orientada a eso, a facilitar entre las generaciones distintas capacidades, pero que sean convergentes. Y un segundo elemento que yo te pondría es el impulsar los espacios presenciales de la colaboración, el que la gente aprenda a tener la habilidad de elegir inteligentemente y de manera eficiente los espacios que van a ser mucho más valiosos. Seguramente recordarán que antes de la pandemia había empresas que tenían lo que llamábamos juntitis, ¿no? Y eran reuniones a las que te pasaba tu agenda llena de reuniones y reuniones y reuniones, y el 80% de las reuniones eran reuniones completamente inútiles, reuniones que no te agregaban ningún valor. Y gracias a Dios la pandemia nos brindó mucha efectividad en eso. Pero también ahora lo que nos permite, el que vaya terminando, es el poder abrir espacios presenciales y ponerle piel. No podemos estar alejados completamente. Eso lo hablábamos y eso de hecho puedo citar a Brian Chesky, el fundador de Airbnb. Hay que fundamentar, podemos trabajar en cualquier lado, pero no olvidemos que tenemos que tener espacios y el poder ayudar a nuestros colaboradores a que tengan estos espacios y desarrollar la habilidad de elegir sabiamente y de manera eficiente es algo que yo desarrollaría en este contexto. Interesante. Sol, teniendo en cuenta un poco lo que mencionaba Karim de necesitamos trabajar en flexibilidad, adaptabilidad, el mundo cambia muy rápido, muchos retos todo el tiempo. Ricardo habla sobre mentalidad digital, de cómo llevamos a todas las personas a ser más digitales, pero al mismo tiempo lo balancea con el contacto humano, es importante. Tú ahorita en Backstage nos comentabas de las conexiones, son importantes las conexiones humanas, pero en una organización que está escalando rápido, que está abriendo varias geografías, ¿cómo balanceas el tema de desarrollar el talento a alta velocidad, con mucha flexibilidad, digitalmente, pero sin perder el contacto humano?
¿Cómo es ese balance en tu organización y tú cómo ves el desarrollo de habilidades a futuro, balanceando tecnología con contacto humano? Bueno, primero quiero antes de darte la respuesta como más pragmática o concreta, quiero tomar de algo que dijo Ricardo, que para mí es muy relevante, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar el tema de mindset, ¿sí? El mindset no es un tema menor en las organizaciones, ¿no? El mindset digital, y eso va a otras cosas que luego también repercuten de alguna manera en lo que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Entonces, para mí el principal punto que uno tiene que tener en cuenta cuando está escalando una compañía es, primero, tener a la gente correcta en el lugar correcto, ¿sí? Eso para mí es clave. Cuando uno tiene a la gente correcta en el lugar correcto, desde ahí tiene que fomentar el desarrollo de las competencias y también el desarrollo humano en sí, ¿no? Entonces, el mindset es súper importante. Y cuando hablo de mindset es a que la gente aprenda a pivotear, que la gente aprenda a decir que no, que aprenda a tomar decisiones, ¿sí? Esto de cuidar el tiempo, que es tan relevante. Muchas personas, o lo que comentaba de alguna forma Ricardo, la reunionitis, ¿no? Que de alguna forma tiene distintos nombres, es una decisión de cómo administrar tu energía y tu tiempo. Entonces, ¿a qué reuniones le vas a dar espacio? ¿A qué reuniones se puede? Y toda esa toma de decisión, por ejemplo, parece algo muy como quizás táctico, pero tiene que ver con la formación de las personas, ¿no? Y cómo esas personas lo tienen incorporado en su habitualidad de gestión y eso impacta a los líderes. Entonces, creo que hay muchas cosas del mindset que es muy relevante que se empiecen a trabajar en las competencias blandas. Creo que y tomando un poco la flexibilidad de lo que te tomaba Karin, la flexibilidad en cuanto a la resistencia al cambio, el contexto es volátil totalmente, constantemente, ¿no? Y más en organizaciones que crecen. Si la gente no trabaja sobre su resiliencia personal, muchas veces más queda frustrada, y más en una generación que se está incorporando al mundo laboral, que al convivir tantas generaciones distintas, necesitan contextos diferentes y el cambio es parte de ellos. Entonces, ¿cómo los vas incorporando? Y ahí la gestión de competencias blandas para mí es súper importante desde ese espacio, ¿no? Y por último, como el protagonismo y el autoconocimiento, porque también esta generación que se va incorporando es una generación que recién sale de la universidad o que quizás no tiene tanto protagonismo, perdón, no tiene tanto conocimiento en sí mismo porque tuvo pocas experiencias laborales. Entonces, ¿cómo lo llevas al autoconocimiento? ¿Cómo lo llevas a esa reflexión de alguna forma en que no es la ambición de crecer por crecer, sino en un contexto que a veces crecer tiene que ver con la lateralidad? Y ahí llevándolo también a las competencias un poco más duras, la importancia de la agilidad, ¿sí? Como métodos, la importancia del foco, competencias analíticas, en esto que decía Karin de convertirnos en compañías data-driven, ¿sí? De alguna manera es como la parte analítica también comienza a tener mucho peso en las competencias duras, no solamente es el entusiasmo y la velocidad, sino como entusiasmo, velocidad combinado con profundidad. Y ahí vuelvo a la pregunta y ya cierro, pero creo que todo se resume en este momento, es siempre para mí, más en compañías en crecimiento, es muy clave tener a las personas correctas en los roles correctos. Y cuando digo eso es en el momento de vida correcto, ¿sí? En el momento de desafío, no todos es para todos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo pasé del mundo corporativo al startup y decía, qué bueno, tengo un ojo en blanco para diseñar y hoy no tengo que reportar quizás a un rol corporativo, que era como mi vida anterior durante muchos años, pero tiene otra complejidad respecto al mindset que tuve que aprender y también pasé por un proceso de adaptación muy grande, de cambio de cómo operar. Para mí ya no, las presentaciones perfectas versus la velocidad, o sea, lo perfecto enemigo de lo correcto, es un tema de cambio de mindset que tuvimos que trabajar mucho. Entonces, creo que yo lo más importante que te digo en un momento de escalar, que es tener el talento correcto en el momento de vida correcto y con los skills necesarios para ese momento del estadio de la compañía. Creo que esas combinaciones pueden ser sutiles, pero son muy necesarias para escalar. Mencionaste un tema que personalmente me llama mucho la atención, es el tema de adaptación, resiliencia. Personalmente en Ubits nos ha pasado mucho en nuestros primeros años y es que la estrategia cambia, la tecnología cambia, el producto cambia, el go-to-market cambia. Hoy estamos haciendo A, pero pasado mañana hacemos B y en la tarde decimos otra vez que es A. Y eso llega a momentos en ciertos equipos que tienen que adaptarse muy rápido a que
pronto pierdan foco, uno, pero dos, genera frustración de que tenemos que cambiar todo el tiempo, ¿por qué cambiamos todo el tiempo y por qué no me puedo enfocar en una sola cosa? Esta pregunta es para Sol, pero también para todos, ¿cómo en ese contexto mantenemos o evitamos esa frustración y mantenemos la buena energía y mantenemos también como que el equipo esté on track, así tengamos que cambiar muy rápido, constantemente en algunos momentos? Porque pasa, esos cambios generan frustración, desconcentran, pierdes la línea por donde vienes. ¿Cómo sobrepasar eso? Mira, me dejaste, es como si hubieses tenido una radiografía de lo que es mi día a día en este momento, lo que trajiste. Creo que es súper importante y le dejo la palabra a Ricardo y Karim, pero nosotros no podemos manejar la frustración de las personas, porque la frustración tiene que ver mucho con tu experiencia personal, pero sí tenemos que tener líderes que puedan tener la capacidad de gestionar a las personas y darles el contexto necesario para generar la confianza necesaria para que cuando vos tomás una decisión a la mañana que es A y a las 12 del mediodía decidiste que la decisión iba a ser B, confíe el que está tomando esa decisión para que no tenga que dar tanto contexto de por qué está cambiando. Entonces creo que si me preguntás para llevarlo a lo concreto, desde mi experiencia, es cómo invertís en el desarrollo de liderazgo, en el desarrollo de mentorías. Yo tengo programas de liderazgos, programas de mentorías, para llevar a la gente a un nivel de conversación y conexión humana, donde esos cambios de contextos y ese cambio no sea vivido desde la frustración, porque el cambio, y desde mi perspectiva, es un mundo de oportunidades. Yo siempre el cambio lo abrazo, porque para mí significan cosas nuevas. No le tengo aversión al riesgo en ese sentido, pero no todos los viven así. Entonces creo que el foco no tiene que ver con tratar de solucionar la frustración de la persona, sino en dar herramientas a ese liderazgo para que pueda contener en un contexto determinado. Bueno, yo coincido plenamente con Sol. Yo creo que el núcleo está en el liderar y es un liderazgo adaptativo. Rápidamente tenemos que entender la diversidad de una organización, el momento de la organización, el momento en el que está en su mercado natural y poder forjar en los líderes esas habilidades que les permita manejar equipos diversos, incluyentes, con capacidades de co-crear, de crear soluciones conjuntas, de colaborar. Entonces, es como ahora nos fundamentamos más en cómo formar mejores líderes para las nuevas generaciones, para los nuevos entornos, para las nuevas decisiones, para toda esta avalancha de soluciones tecnológicas que nos vienen y que a veces no se comprenden porque es más rápido entregar una tecnología que fácilmente entenderla. Entonces, crear un modelo de liderazgo que sustente, independiente de los cambios que puedan haber en los mismos líderes, cómo crear un modelo de liderazgo dinámico donde te permitan aprender, donde te permitan acompañarte en el proceso de tu desarrollo y de maduración como líder, donde te reconozcan también como líder. Generalmente uno habla de programas de reconocimiento para la gente, pero el líder es como, usted tiene que ser así y usted, pues, si lo vamos a reconocer, pues, eso es su trabajo. No, yo creo que al líder hay que reconocerle cuando hace un avance, cuando hace un proceso de cambio, cuando tiene un éxito, cuando también tiene dificultades o tiene barreras al solucionar. O sea, no es lo mismo liderar un equipo de trabajo que está concentrado en sacar un proyecto de mediano plazo que liderar una célula ágil que está constantemente en un proceso de cambio, iterando soluciones y esa capacidad mental que tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahora de la mentalidad de cambio, tiene que ser una capacidad dentro del liderazgo. Y es fundamental. Para mí el liderazgo es fundamental en estos momentos y no solamente el liderazgo de todos aquellos que tenemos responsabilidad por personas. Creo que también hay una oportunidad para los líderes de recursos humanos. Eso es un excelente momento. Yo creo que aquí es donde nosotros somos los protagonistas, aquí es donde más nos demandamos. Y antes decíamos, oye, pero qué tan difícil es volver a un gerente de recursos humanos socioestratégico. Ellos siempre están como fuera. Hoy no te haces el lujo. Hoy tienes que ser parte de esa estrategia de cambio. Hoy tienes que ser parte de coequipera de cómo solucionas y evolucionas la cultura de una organización frente a estas demandas. Entonces, ya no es un querer ser, es que ya tienes que ser. Entonces, aprovechemos este momento que para mí es de oro, con muchos de temas que tú no tienes una receta única, pero sí tienes una oportunidad, como lo dice Sol.
Totalmente de acuerdo. Hay un tema que hoy en día me preocupa y es que pues pasan muchas organizaciones más que en otras y es la rotación. La rotación, digamos que no es lo que preocupa porque de alguna manera está dado o sabemos que por mercado pasa, pero la rotación ha acelerado mucho y quizás la rotación no la podemos controlar, pero cómo capacitar y entrenar y formar a esa velocidad. Entra gente nueva todos los días, todos los meses, gente que se va y perdemos ese conocimiento, gente nueva que tenemos que entrenarla, que tenemos que desarrollarla hasta cierto punto, porque hay veces no podemos conseguir el perfil perfecto, entonces cómo lo llevamos muy rápido a ese perfil. Esa es mi primera pregunta, y mi segunda pregunta conectada a esto es cómo también mantener la cultura de una compañía cuando tienes alta rotación, gente nueva todo el tiempo. Sí tienes unos valores, pero la interpretación de un valor es diferente para una persona que para otra. La interpretación de la cultura es diferente en un país que en otro país, en una ciudad versus otra ciudad. Entonces son dos preguntas, no sé si alguno quiere tomar alguna o ambas, pero me gustaría conversar un ratito sobre los impactos que tiene la rotación. Ricardo primero, para que no digan que las mujeres nos tomamos el micrófono. No pasa nada, no pasa nada. Aunque me inspiró la pregunta y bueno, me aprovecho ya que me cediste la palabra. Fíjate que estaba pensando mientras planteabas las preguntas, Juli, al menos lo que nos pasa, por ejemplo, en Casa Lumbre es que tenemos dos velocidades de rotación. Tenemos una velocidad de rotación en la que sí nos tenemos que hacer cargo de asegurar que la rotación sea baja, porque ahí está lo que llamamos el conocimiento central, el core knowledge, es el ADN, ¿no? Y luego hay otro grupo que tiene un nivel de rotación mucho mayor y que obedece claramente al tipo de trabajo que tienen las personas. Pero hay un factor común. Lo interesante es que lo que nos permite tener hasta cierto punto controlada la rotación, porque tú bien dijiste, la rotación difícilmente se controla porque hay muchos elementos fuera de la organización que están influyendo. Nosotros lo que sí tenemos y lo que sí hacemos y sí ejercemos desde el inicio, desde las entrevistas, es asegurar y maximizar la posibilidad de que la gente esté conectada con la cultura que tenemos como empresa. Es decir, mucho del proceso de reclutamiento que hacemos en Casa Lumbre y una fase fundamental, de hecho tenemos una entrevista especializada en trabajar el tema de cultura, que no es una entrevista, de hecho así lo manejamos, es captar a las personas que sean afines a la cultura de la casa, porque eso ya los conecta con el propósito y todos sabemos que un colaborador conectado con el propósito incrementa en mucho su amor o su conexión con la organización y sobre todo con el tipo particular de liderazgo que tiene la empresa. Y entonces sí, ya le ofreces lo que yo llamo, bueno, las apps, ¿no? Los bits de conocimiento que te ayudan a ir dándole los matices necesarios para que forme parte de los rituales dentro de tu cultura. Y entonces eso, por lo menos como estrategia, a nosotros nos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ya tienes a la persona que se entiende muy bien con tus valores, que se entiende muy bien con tu cultura y que incluso en su diario vivir conecta muy bien con tus costumbres. De tal manera que al menos nosotros en ese sentido abordamos la parte de la rotación y la controlamos bastante, diría yo que bastante bien, considerando que en los que rotan mucho son equipos que están en plantas productivas y gente en el campo. Nosotros tenemos empleados en el campo, que están acostumbrados a ser jornaleros y a no vivir bajo un esquema de empleo. Es más, gente que ni siquiera tiene cajeros automáticos para poder disponer del dinero. Entonces, me conecté mucho con tu pregunta por eso, porque nosotros tenemos dos velocidades de rotación y esa es la manera en la que nos hacemos cargo. Mira, algo que me conectó, escucho a Ricardo y me conecto con mucho de lo que me pasa y de lo que vivo. Para mí, qué bueno, Ricardo, que te conocí en este foro. De ahora en adelante te voy a seguir en LinkedIn el resto de mi vida. Dos conceptos que para mí son muy relevantes. A la gente no se la retiene, la gente elige. Yo no hablo, por ejemplo, como dicen, selección de talento, retención de talento. Nadie selecciona. Hoy en día es
es una atracción mutua. Vos querés estar acá y yo también quiero que vos formes parte. Retención o cómo bajar el turnover. Si vos hoy realmente no querés estar en esta compañía y no te hace feliz porque no vibra con vos, no es el lugar correcto porque no vas a sacar tu mejor versión. A mí, yo soy generación X, generación Y, no, generación X, pero fui criada como generación X, ¿no? De muchos, mi carrera profesional fue noviazgos largos, ¿sí? 7 años en una empresa, 2 años en otra empresa, 9 años en otra empresa, y hace un año cambié de otra y ahora voy en otra, ¿no? Fui criada como generación X de alguna manera. Y lo que más aprendí en este momento, y me conecta con esto que decía Ricardo, es más que trabajar en la propuesta de valor, porque hoy las organizaciones trabajamos más de una forma colaborativa. El benchmark para ya ver qué es lo que está haciendo el de al lado y yo dar una propuesta de beneficios mejor, no te hace la diferencia. Hoy trabajamos en colaboración, no en competencia, los equipos de recursos humanos. Al contrario, cambiamos la dinámica creo yo, como profesionales integrales. Es trabajar en el propósito. Hay un estudio de Price Chile que salió en el 2020 y decía que más del 80% de las empresas tienen un propósito definido y un 50% tienen una estrategia de sustentabilidad. A estas generaciones, y ahí es donde me considero, porque trabajo con mucha gente joven y para mí es un aprendizaje constante, siendo hoy la generación centennial es mucho más difícil de gestionar, te tiene que movilizar donde vos estás invirtiendo tu tiempo, dónde estás dejando una huella, qué es lo que estás haciendo por un otro. Si ese trabajo que vos estás realizando genera un impacto triple bottom line, social, ambiental, financiero. Entonces, para mí es, más que bajar el turnover, es tener claridad que si se me va una persona talentosa, ¿por qué se me está yendo? ¿Cuál es el propósito de mi compañía? Y si se quiere ir para ser feliz en otro lugar, está tomando la decisión correcta. Entonces, yo creo que quizás derribo el mito o el juicio de trabajemos con la retención, sino es entendamos quién está trabajando y por qué nos eligen. Y eso no es trabajar con la retención, porque trabajar con la retención es seguir agregando la propuesta de valor. Subo los sueldos, que no digo que no hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener una mirada de mercado y revisarlo, pero siempre es dar más. Y para mí no tiene que ver con el dar más, sino es entender quién está con vos y por qué está con vos. Y el propósito para mí es fundamental en eso, y el trabajar desde el concepto de irte a otra compañía no es traición, es parte de esta generación y bienvenido que sea el aprendizaje. El aprendizaje es parte de la ecuación. Pues yo opino, digamos, voy a poner otra perspectiva, y es, yo creo que valorando la nueva diversidad y las nuevas generaciones, también es que el mercado ha cambiado en las demandas de las ofertas de trabajo, y ese mercado ha cambiado justamente buscando nuevos roles, nuevos cargos, nuevas designaciones, que inclusive unas están desapareciendo, pero aparecen otras, donde ni siquiera nosotros en las organizaciones hemos dimensionado cuáles serán las profesiones del futuro. Entonces, cuando hablamos de rotación en una organización, me preocupa montones también ver la rotación en ciertas posiciones, voy a decir algo como científicos de datos, que son muy escasos, son difíciles de contratar, son difíciles de atraer, son difíciles de desarrollar y adicionalmente no te duran porque están movilizándose bastante. Entonces, creamos una burbuja de digamos, de una demanda tan alta y tan escasos profesionales alrededor de eso, que terminamos inclusive pagando unos salarios estrambóticos que uno dice hasta dónde el costo de una organización logra para mantener a alguien. Entonces uno tiene que combinar, sí, el cómo tú conectas a la gente, cómo tu propósito hace que la gente esté adherida a una razón que se siente identificado y lo que lo haga fluir como persona. Pero por el otro lado tienes que estar pensando en la organización, cuáles son aquellas posiciones, cargos o roles críticos que tienes y cómo tienes que hacer que en esos roles y en esas personas claves generes unas iniciativas que les proporciones a ellos unas ventajas para que el competidor o el mercado no te los esté sacando, porque es así, estamos en ese momento en una guerra de ciertos talentos que es imposible sostener a veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer atrás? Mirar, hombre, nosotros cómo adaptarnos rápidamente a eso, porque no voy a terminar yo haciendo una inflación propia en compensación por retener algún talento que me sirve, pero obvio, yo tengo que trabajar también en esquemas de formación corto.
Y eso es muy importante, porque como rotan, tenemos que asegurar que el aprendizaje sea igualmente rápido y efectivo. Entonces, no eso, ya no son programas de gestión de conocimiento alargados y que quién tiene y cuál es el que más sabe y dura tantos años. Es como democratizamos ese conocimiento, cómo lo hacemos mucho más alcanzable, mucho más rápido para el proceso de aprendizaje que la gente espera y que la gente quiere y que uno necesita, ¿sí? Para poder lograr en cierto tiempo, digamos, el resultado esperado. Pero sí, la rotación es difícilmente controlable ahora, especialmente en las nuevas generaciones que son mucho más ambiciosas, son mucho más, digamos, buscadoras de oportunidades y están en su momento y están en su derecho. Entonces, la organización que tiene que hacer, cómo los aprovecha en el momento que está. Y ese aprovecharlos en el momento que está es, bueno, es el momento y hay que, si es un mes, si son 10 años, pues ya el tiempo es irrelevante. Aquí lo que tenemos que hacer es cómo nosotros aprovechamos nuestra gente, nuestros equipos de trabajo, cómo con sus talentos aprovechamos para trabajar en las soluciones que demanda el negocio. Entonces, sí, la rotación está cada vez más alta, más en cargos, digamos, de difícil consecución. ¿Por qué? Porque son los cargos de nuevas demandas, porque las organizaciones todas están migrando en una transformación digital y después de la pandemia fue como un wow, aquí necesitamos pensar diferente, aquí necesitamos roles diferentes que acelerados y apalancados por la tecnología y esto cómo se mastica. Entonces, como que todo el mundo empezó después de esto en este despertar a demandar y a sacar y a mirar. Entonces, hoy es más importante, qué sé yo, un SEO en un marketing digital que lo que era hace unos años un analista contable y tributario. Entonces todos los roles cambian, entonces hay que estar en esa dinámica y hay que procurar asegurar que esa persona clave que nosotros estamos contratando perdure en el propósito de tiempo que nosotros sabemos que va a estar y hay que procurar que esté bien en una organización. Un tema muy, muy interesante, Karim, y es que creo que también solo tocó, y es si las nuevas generaciones quieren más, buscan más, exigen más, quieren que inviertan más en sus carreras, y llega un momento de ya no puedes dar más ya el negocio no es viable, ¿sí? Entonces la cultura y la conexión se vuelve fundamental para que la gente esté conectada con el propósito, viva la cultura de la compañía. Y aquí toco un tema muy interesante, Ricardo, que lo mencionó, pero me gustaría que andáramos, y son los rituales, ¿sí? Los rituales hacen parte fundamental de las culturas. Cada vez más se habla de qué es único acá, qué pasa acá, qué no pasa en otras organizaciones y que hace que yo me adhiera a la cultura, tenga bonding con mi equipo, me conecte con el propósito. Nosotros en Ubits tenemos diferentes rituales, pero hay uno que es el All Hands, que lo hacemos todos los meses, que más que un All Hands, si vemos un reporte de los números, de cómo va cada área, pero tiene un componente culturalmente muy fuerte, ¿sí? Vemos los reconocimientos, reconocemos a la gente por X o Y valor o por desempeño, vemos a las nuevas personas que llegaron a la compañía, resaltamos los proyectos grandes que estamos desarrollando, tenemos preguntas, cualquier persona puede preguntar cualquier cosa que quiera saber de la compañía, hablamos un poquito de la estrategia, la visión, y es de alguna manera un ritual que hace que sintamos la cultura, que veamos el equipo, que nunca nos vemos presencialmente en muchos países en el mismo lugar, conectados al mismo tiempo. ¿Qué rituales hacen ustedes en sus organizaciones que determina o marca la cultura? ¿Sí? ¿Qué es lo que shapes the culture en sus empresas? Para mí lo que vos traes de cultura es súper relevante, ¿no? El tema de la cultura en esto, cómo impacta. Y tiene distintas aristas, ¿no? En el frente que lo estás trayendo vos a la conversación es un frente de comunicación, que es muy relevante, ¿sí? Es un frente de comunicación de comunicación y liderazgo. Entonces, nosotros también tenemos el All Hands, pero a diferencia del All Hands es el Town Hall, donde tenemos un espacio y el All Hands es un espacio de construcción de liderazgo presencial en un momento del año donde vienen todas las personas de todos los países, con una agenda más de encuentro colaborador en sí, pero existen muchos otros momentos, más allá de los rituales que tienen que ver con los propios del equipo. El Town Hall, que tiene que ver con nuestro CEO y cómo de alguna forma ve la estrategia del negocio, espacios de reconocimiento en sí,
cultural talks, que traemos a los líderes a conversar con ellos con nuestros propios valores, ¿sí? O sea, elegimos uno de nuestros valores y los líderes son los que conversan frente a eso, el coffee con los founders. Creo que más allá de las herramientas que uno tenga, para mí hay algo que es muy relevante en esto, que es la cultura no se va a mantener viva porque tengas buenos canales de comunicación. La cultura se va a mantener viva si vos tenés líderes que tienen consistencia y gestionan o lideran desde la coherencia y desde el ejemplo. Entonces vos podés tener los mejores canales de acercamiento, ¿sí? Dentro de una estrategia de talento a través de un business partner, un talent strategy, de poder conversar sobre la cultura, pero si vos no tenés un liderazgo que sea un walk the talk desde la forma de vivir la cultura, esto es propio de la naturaleza del ser humano. Mi equipo me ve triste, me ve bajoneada, me ve con baja energía, pucha, eso se traslada para abajo, por más de que tenga los mejores espacios para compartir la cultura de la compañía. Entonces, para mí son dos frentes para abordar muy fuerte. La parte comunicacional es súper relevante. Yo soy partidaria que a veces hay que sobrecomunicar, no escatimar en la comunicación. En eso, y la segunda es la gestión del liderazgo es clave para el mantenimiento de una cultura sana. La conversación es el principal elemento para que esto suceda. Entonces, conversación como forma transversal, con espacios, pero con una coherencia de liderazgo que sea desde el ejemplo. Mi mirada, no digo que esté en la correcta, sino que es un poco mi perspectiva de cómo gestionarlo. ¿Qué piensa Ricardo? Bien. Perdón. Yo no sé si ya interrumpí. Perdón. Sí. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunos, llamemos, sí, los rituales, algunos rituales y algunas costumbres que tenemos en Casa Lumbre. Por ejemplo, algo que sucede es que nosotros vinculamos los espacios de convivencia no a espacios, llamémosle, por ejemplo, objetivos como un all hands, ¿no? O como un town hall. Lo que hacemos nosotros es que los espacios de convivencia son espacios de convivencia. Entonces, por ejemplo, también lo vinculamos a los tiempos naturales de nuestro calendario, de nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, y a los tiempos de, por ejemplo, de cosecha de los productos que nosotros utilizamos como insumos. Entonces, por ejemplo, en septiembre hay un espacio que le llamamos la elotada. Y la elotada consiste en hacer la celebración del maíz y agradecer, desde el punto de vista prehispánico incluso, a, pues bueno, a los dioses, ¿no? Vamos, de que tenemos el maíz y de que podemos entonces crear uno de nuestros whiskies. Pero el punto está en que el espacio que creamos es un espacio puro y duro de convivencia, en el cual están todos, desde las personas que formaron las marcas, hasta las personas que son los directivos, hasta los operadores, y todos estamos en ese mismo espacio. Y nos sentamos en una mesa, en una sola mesa todos. Entonces, creamos un espacio en el cual hay la forma de generar otro tipo de conversaciones. A lo que voy es, le llamamos espacios, o son espacios de pura convivencia. Y esos espacios crean conexiones que después permiten, si lo vemos ya desde el punto de vista funcional, que las personas se acerquen y puedan resolver problemas operativos de mejor manera. Y esto lo hacemos con cada una de las operaciones. De tal manera que toda la cadena de operación, desde la cadena administrativa a la de operación, se conecta en un espacio de convivencia. Lejos de hablar de números, lejos de hablar de resultados, lejos de hablar de conflictos, hay un espacio puro y duro de convivencia donde se celebra y se agradece a la tierra por lo que nos ofrece, ¿no? Entonces, vincular más a lo que voy es, la cultura se finca vinculando de manera natural a los procesos de la vida, de las personas, y eso nos ha funcionado, nos funciona muy bien. Es uno de los que más disfruto, por ejemplo, ¿no? En la noche en México se celebra el Día de Muertos. Entonces, tenemos una cosa en uno de nuestros mezcales que es la Noche de Lobos. Y bueno, también es parte de ese espacio cultural que tenemos. Por ejemplo, algo que les puedo contar como una experiencia, ¿no? Hicimos una fiesta de fin de año el año pasado, que ya fue la inicial, y eso, pues le dimos un corte muy de lo que estamos acostumbrados en la parte corporativa de recursos humanos, una dinámica y demás. Y
y resultó que no pegó tanto, no fue tan agradecido. El espacio no natural no fue agradecido. Y eso es algo que yo no había hecho consciente durante todos los años en los que estuve formando parte de este tipo de rituales artificiales que crean las empresas. Y me gustó mucho el enfoque de entender que a nuestra gente, o que a uno como ser humano, le conecta más lo natural de la convivencia. Y en los rituales que salen un poco más vinculados con nuestras costumbres y tradiciones, no, nos dan mejores espacios, ¿no?, de calidad. Y le quiero sumar ahí algo, Ricardo, que trajo, que aparte vos me imagino que vos estabas esperando que te lo agradecieran y la gente no valoraba, no lo valoró tanto, ¿no? Entonces uno se queda con esa situación como de escuchar realmente qué es lo que está siendo, lo que está queriendo. Y sumo a lo que decía Ricardo, y cortito, es, por ejemplo, espacios que tienen hoy, nosotros hicimos toda una, no celebración, pero hicimos todo un espacio de cultura a través de conmemorar el Día del Cáncer de Mama. Y eso también es un hecho que gestiona cultura. Y eso es mucho más importante, por ejemplo, para las mujeres, entender que la compañía está preocupada y ocupada de temas que tienen que ver mucho, por eso lo decía, lo natural, ¿no? Cuando uno celebra el día conmemora el Día de la Mujer, trata de traer estos temas que son de realidad, el cáncer de mama o cosas que tienen que ver con la diversidad y la inclusión en sí. Creo que todo eso genera mucho más genuinidad porque al final somos uno. Yo soy Sol mamá, soy Sol profesional y la gente desde ahí se conecta con una integralidad en el tipo de acciones que no tienen que ver tanto como con las tradicionales, no sé, la celebración de fin de año. Por eso creo que eso también es muy importante en la cultura. Ser genuino con los hechos que realmente a nivel sociedad vivimos le genera mucha conexión a la gente. Déjame aprovechar este espacio, porque acabas de tocar un espacio que es muy importante para nosotros, la conmemoración de la mujer. Después viene acompañado el 9 del Día Sin Mujeres. No sé si lo manejan en otros países, pero en México sucede. Y el Día Sin Mujeres, cuando llegué, no era como, vamos, era una circunstancia. Pero justo lo que hacemos ahora, y nos lo preguntaban algunas veces, oye, ¿por qué no avisan a las personas, a las mujeres, que pueden no venir el día 9? Y la respuesta es esto que tú dices, es enaltecer el verdadero significado de las situaciones, que no son las tradicionales. El día 9 no vas a darle permiso a las mujeres. Tú como empresa no le das permiso a las mujeres. Son las mujeres las que eligen desaparecer para que tú sientas lo que significa su ausencia. Y somos muy cuidadosos con respetar esa esencia. Eso me gustó mucho cómo lo pones sobre la mesa porque justo es cómo creamos nuevos rituales, pero tenemos que mirar la esencia de esos espacios y cómo los integramos a la cultura. Pues yo tengo, o sea, no sé, tantas, o sea, no podría, tengo una lista inmensa de iniciativas que se activan en nuestro negocio, pero ¿por qué inmensa? Porque anteriormente, les cuento, históricamente veníamos como trabajando temas de, bueno, hagamos un reconocimiento formal y reunámonos todos y el comunicado, el día que se encuentran con el CEO, la charla con los jefes, sí, es como muy convencional. Y realmente encontramos que son las personas como agentes de cambio las que producen estos rituales y estos momentos, llámense de bienestar, de celebración, de reconocimientos. Y hemos dejado que fluya, a través de los agentes de cambio, que puede ser cualquier persona. O sea, yo tengo personas que están, por ejemplo, en nuestra comunidad LGBTIQ y él lidera las actividades de encuentro, participación, de sensibilización, ¿sí? Paneles, hace cantidad de cosas, pero él es creativo, él es participativo porque a él le interesa. Entonces, hoy nuestra organización depende de qué le interesa a las personas mover, sentirse reconocidas, visibles, participativas, y somos tremendamente abiertos para que la gente lo haga. Para eso tenemos plataformas como el Workplace que nos permite hacer en pequeñas escalas o en grandes escalas momentos y eventos
Tenemos desde el rigor, desde la celebración más simple y tradicional como es la de un cumpleaños, o como ustedes dicen, de las fechas memorables, o para las generaciones, o para los temas de diversidad, o para los temas de inclusión. Hay un montón. Entonces yo te diría, creo que uno se debe sentir es cómodo con lo que su cultura organizacional le demanda, pero con una regla: dejen las personas participar, que ellos son los que construyen eso. No es gestión humana con sus planes ABC. Está muy interesante. Quiero cambiar un poquito de tema y quiero proponer un mini debate en torno a lo siguiente. Nosotros obviamente desde nuestra dimensión muy enfocadas en entrenamiento, capacitación, desarrollo, cuando pensamos en el usuario, pensamos en cómo hacer mejor el entrenamiento en los últimos años, siempre ha sido como, tiene que ser engaging, tiene que ser muy buena calidad, tiene que ser además muy cortito, tiene que ser rápido, y hemos llegado a situaciones incluso donde es como, es más, si esto fuera hacer TikTok sería 100 veces mejor, ¿sí? Porque tienes un alto engagement, todo el mundo participa, etc. Y la pregunta que les quiero hacer, porque esto en algún momento nosotros creímos mucho en esa visión y allá es el camino y creamos nuestro formato de cursos cortos, etcétera, y funcionó muy bien, pero al mismo tiempo hay otro punto de vista, y es que aprender es difícil, ¿sí? Uno no aprende como uno disfruta TikTok, uno no aprende como cuando uno ve una serie de Netflix. Aprender implica esforzarse, implica frustrarse un poquito, implica invertir tiempo y tener un compromiso real por adquirir un nuevo conocimiento. O sea, aprender no es fácil, ¿sí? ¿Ustedes cómo ven este punto? ¿Cómo se imaginan cuál es el entrenamiento ideal? ¿Sí? Para mí el entrenamiento ideal es conectarse como en Matrix y que le llega todo el conocimiento a uno en 10 minutos de cualquier área, pero la realidad es que no es así. ¿Cómo pensamos un entrenamiento donde ya vimos que estamos en un momento muy cambiante, donde llega gente nueva todo el tiempo, sale además gente por X o Y razones? Necesitamos adaptar el negocio, hay incertidumbre, hay crisis, hay miles de pandemias que no sabemos si van a llegar o no. ¿Qué piensan en torno a esto? Pues para mí, digamos, con mi experiencia, siempre la capacidad de aprender es decir, con esas características de ser rápida, pero a la vez profunda, con ser de información, pero a la vez de dejar habilidades que permanezcan. Entonces, tiene que ser blended, es una mezcla de un poco todo, y las personas así lo requerimos. Hay ciertos programas de formación que tú puedes transmitir como un proceso de aprendizaje rápido, informativo, que te lo dan así sea en una píldora de TikTok. O sea, cómo rápidamente yo con un TikTok puedo aprender a, no sé, los 5 gadgets que tiene iPhone para sacar una buena foto. Eso es un aprendizaje rápido que te lo dice un tiktokero en 3 segundos, ¿sí? Y dices, uy, wow, ¿cómo aprendí esto? Pero no es lo mismo aprender eso a aprender temas más profundos, como cómo puedo hacer una estrategia de marketing digital, o cómo puedo hacer un proceso de ventas de productos en una unicanalidad. Entonces hay un proceso donde tienes que crear una gestión del aprendizaje a la medida. ¿Y a la medida de qué? De lo que necesitamos aprender como negocio y que se desarrollen esas capacidades, y a la medida es también qué necesitan las personas para poder hacer mejor su trabajo y poderlo hacer más rápido. Entonces, no es única forma. Si nosotros nos quedáramos con una sola forma de aprendizaje, estaríamos absolutamente cerrados a creer que las personas solamente derivan su aprendizaje de ahí. Un buen desarrollo de una persona está dado por aprender de programas formales, llámese por cualquiera que sea la alternativa, física, presencial, virtual, en plataformas muy sofisticadas, con simuladores, con trainings que hacemos apoyados con la inteligencia artificial, con todo eso, pero también con aprendizajes donde necesitamos ese rigor académico de aprender materialidades del negocio, donde se necesitan horas, disciplina, rigor, evaluaciones de conocimiento que nos permitan ver dónde y cómo estamos progresando en esos know-hows
de las personas. También complementándolo con programas de coaching, mentoring y también con que la organización provee los espacios para que la persona no solamente con lo que ha aprendido se quede, sino que pueda hacer con eso algo y tenga retos, oportunidades de proyectos donde pueda desarrollar, donde pueda experimentar, porque es ahí donde realmente se capitaliza todo aquello que ha pasado por el aprendizaje, digamos, conceptual en ese sentido. Entonces, es blended en mi concepto. Creo que Ricardo está que se habla. Ricardo, ¿me oyes? Ya te escucho. Perdón. No, creo que tú tienes ¿que te hablas? Bueno, no. Fíjate que estaba pensando ahora que hablaba Karim. Aprender duele. Definitivamente no podemos negarlo. Nos duele la cabeza. O sea, duele en la cabeza. Es un proceso físico. Es un proceso de reconexión neurológica. Y tú recordarás, Willy, que hace un tiempo en otro espacio, en otro panel, hablábamos un poco de esta mezcla, ¿no? O este buen blend. Y retomando lo que decía Karim, fíjate que me conecto con que hay ciertos espacios muy relevantes en los cuales cada tipo de aprendizaje o tipo de información funciona. El primero, y me encanta que haya pequeños pedacitos de información que te puedan entrar rápido a la cabeza, pero eso no te ayuda a reconectar. Eso te ayuda a generar una nueva visión de las cosas. Lo que se vuelve interesante es cómo complementas eso y cómo lo vuelves repetitivo y cómo lo vuelves ejecutable. Recordarán esa película, algunos, los que somos generación X, recordarán en una película que se llama Matrix, ¿no? O Matrix. Y era, como decías tú, ¿no? Te lo conectabas aquí y aprendías, no sé, jiu-jitsu o a manejar un helicóptero. El tema es que en la realidad necesitamos acostumbrar el cuerpo y eso también duele. Necesitamos ejercitarnos y colaborar. Entonces, yo creo que es buenísima la forma en la que ahora tenemos forma de acceder o maneras de acceder a la nueva información, que es corta, que es concreta, y hay que curarla. El punto es saber curar muy bien esa información para que haga un buen sentido y tenga un buen sentido. Pero yo complementaría con eso, cómo entregas una parte en la que lo haces práctico, lo pones en práctica, lo haces ejecutable y repetible. Yo es lo que veo ahí. Ahí solo para tomarlo y cerrar cortito, le sumo a lo que dijo Ricardo, que estoy 100% convencida que es así, es aprender duele, requiere tiempo, ¿sí? Y hoy es la gestión del tiempo y la energía es una de las principales dificultades, entonces tenés que centralizar en el contenido. Y además es desaprender, no solamente, porque ahí hay un costo, aprender a desaprender lo que en algún momento aprendí. Los seres humanos somos lo que aprendimos y hay en determinados momentos que no tenemos esa flexibilidad para desaprender. Entonces creo que el gran desafío también tiene que ver no solo en enfocar en el contenido, en la plataforma y en qué cosas, sino es cómo genero también este contexto que el desaprender también es muy importante para poder abrirte a cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que el gran desafío es que no queremos que todo lo asincrónico, uno realmente es lo que funciona, porque la gestión del tiempo es lo más difícil, ¿no? O sea, escuchar podcasts en el audio, en el auto mientras uno maneja. Yo creo que es cómo vincular que el tiempo entre en la variable y no solamente la mejor plataforma para exponerlo, sino como conjugar la realidad que tiene que ver en qué momento aprendes. ¿Aprendes en el auto? ¿Aprendes mientras haces deporte? ¿Cómo lo vas incorporando a un hábito de vida? ¿Sí? Correcto. Me llevo de esta pregunta que sea blended, es decir, algunas cosas muy rápidas, otras más profundas. También cómo hacemos el balance, porque implica energía, tiempo, es difícil, cómo administramos esa energía y ese tiempo para aprender, y también cómo lo llevamos a poderlo aplicar, no solo aprender, sino llevarlo, ponerlo en práctica, recibir feedback de otros de lo que estamos aprendiendo. No, y agregaría el para qué. ¿Para qué quieres aprender? Porque ese es otro tema. Nosotros estamos mirando, por ejemplo, temas de reconversión de roles. Entonces,
si yo hago un reskilling, estoy hablando como en términos más prácticos, un poco del desaprender que mencionas, Sol, es cómo hago ese reskilling y eso mezclo diferentes técnicas para poder hacer que esa persona que hoy tiene un conocimiento pueda desarrollar un rol y otro rol diferente y entonces es ahí una mezcla de un poco de esos elementos que hemos mencionado. De acuerdo. ¿Para qué? Bueno, nos quedan 2 minutitos para cerrar el panel y quiero cerrar con mi última pregunta. Pregunta cortita, sencilla. Hoy nos acompañan, estamos en este momento cerca de 300 personas, líderes de recursos humanos. Karim al inicio nos mencionaba que hoy en día los líderes de recursos humanos están en el centro, en el corazón de la estrategia de las compañías. ¿Qué recomendación le darían a una persona, un líder de recursos humanos, para justamente posicionarse y ser el centro y el corazón como debe ser de la estrategia y estar en el centro de la compañía? Bueno, yo desde mi punto de vista es que sea apasionado con lo que hoy está viviendo, que le ponga todo, su amor, su entrega, su sacrificio, porque es un momento bonito y donde estamos todos también aprendiendo y desaprendiendo. Pero el líder de recursos humanos, como lo dije anteriormente, hoy es protagonista de estos cambios. Hoy es el llamado a ser el que entiende el momento del negocio y el que entiende la forma en cómo diseña su cultura organizacional y cómo potencia su capital humano. Hoy más que nunca somos los estrategas del negocio, entonces para mí es eso, con pasión, con amor, con resiliencia, con toda, porque hoy somos protagonistas de este nuevo mundo y de este nuevo cambio. Yo más que dejar una respuesta, dejo una pregunta para hacerlo cortito, es que piense si está en la empresa correcta, en el lugar correcto, con la gente correcta, porque la pasión y todo eso es súper necesario en nuestros roles. Y si eso es así, a dejarlo todo en la cancha, ¿no? Creo que la pregunta tiene que ver en esa reflexión. Estoy en el lugar correcto, en la posición correcta, en la empresa correcta y con la gente correcta que quiero trabajar. Al final cuenta el 80% de tu tiempo es con quién trabajas, no el 20% que es lo que haces. Y eso es muy necesario en nuestros roles como de personas en sí. Así que es una pregunta, no más que una respuesta. Me encanta. Yo me dejo un poco por aportar, pero feliz de haberlo acompañado. Yo solo aportaría que hay que recordar que la piel, el contacto humano, el acercamiento y la colaboración, el hacer comunidad de la organización debe ser un enfoque fundamental. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, a todos, Karim, Sol, Ricardo, muchísimas gracias por participar en este panel. Muy buenos comentarios hasta el momento ya nos están llegando. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en los eventos de ayer, muchas gracias por su participación. Vamos ahorita a dar paso a un evento con nuestros clientes exclusivo, donde tenemos premiaciones y otras cosas. Entonces ya nos están esperando en la otra sala. Así que a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre bienvenidos en UBITS y espero podamos seguir en contacto. Un placer, gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Listo, pues bueno, muchas gracias, Juli, y por supuesto a Karim, Sol y Ricardo por su participación en este panel. La verdad es que yo creo que nos dejan mucho sobre lo cual reflexionar y también algunos tips ahí para empezar a aplicar en las nuevas estrategias dentro de las organizaciones y pues de los asistentes que nos están acompañando el día de hoy.